Mira cualquier retrato real del pasado. Ves figuras erguidas, coronas que brillan bajo la luz, capas de terciopelo que parecen pesar más que el propio monarca, miradas seguras que transmiten una autoridad incuestionable. Los pintores sabían exactamente cómo captar la imagen del poder, cómo congelar en óleo la idea de un gobernante invencible. Pero lo que no te muestran esas pinturas es el precio que, en muchas ocasiones, se pagaba por nacer en una dinastía marcada por siglos de matrimonios entre parientes cercanos. Lo que las pinceladas esconden es que a veces, detrás de la majestad había cuerpos frágiles, deformados y condenados desde el nacimiento. En este caso, la historia es la de un rey cuyo cuerpo era una trampa mortal para sí mismo. Un hombre que vino al mundo con los huesos tan blandos como cera recién derretida y una calavera que parecía más un saco lleno de agua que un cráneo humano. Su llegada al mundo fue celebrada como una bendición para la dinastía. Nació en el corazón de un reino poderoso, destinado a gobernar un territorio vasto, con un peso político enorme en Europa y una posición estratégica que hacía que cualquier alianza o conflicto en el que se viera envuelto afectara a toda la región. La cuna que lo esperaba estaba tallada en maderas preciosas, forrada con telas traídas de lugares lejanos, rodeada de sirvientes que velaban día y noche. Sin embargo, desde el primer momento, las comadronas notaron algo extraño. El llanto del recién nacido era débil, sus movimientos carecían de fuerza y, sobre todo, su cabeza tenía un tamaño y una textura que no encajaban con lo normal para un bebé. Los médicos de la corte, en una época en la que la medicina mezclaba saberes antiguos, superstición y rudimentaria observación clínica, lo examinaron con atención. No podían ponerle nombre a lo que veían, pero sabían que algo estaba muy mal. Los huesos de sus brazos y piernas cedían con demasiada facilidad. Las piernas se arqueaban bajo la presión de las manos y los brazos, en lugar de ofrecer resistencia, parecían flotar dentro de la piel. La cabeza estaba hinchada, blanda, y la frente se proyectaba hacia adelante de manera inusual. Lo que realmente sufría, aunque ellos no pudieran diagnosticarlo, era una combinación de hidrocefalia, una acumulación anormal de líquido en el cráneo, y una enfermedad ósea severa, probablemente raquitismo avanzado o un trastorno genético similar que impedía que sus huesos se endurecieran como debía. En sus primeros meses de vida, los intentos por corregir lo que le ocurría fueron tan inútiles como peligrosos. Algunos médicos recomendaban vendajes apretados para dar forma al cráneo, una práctica que podía agravar la presión interna de la cabeza. Otros proponían pociones a base de hierbas, aceites e incluso mercurio, convencidos de que así fortalecerían sus huesos. También hubo quienes sugirieron limitar al máximo cualquier esfuerzo físico, lo que, aunque bien intencionado, impidió que desarrollara la poca fuerza muscular que podía ganar. El rey padre, obsesionado con proteger al heredero, ordenó que pasara la mayor parte del tiempo en una cuna o sostenido por criadas, alejado de cualquier actividad que pudiera ponerlo en peligro. Esa sobreprotección, sin saberlo, lo condenó a una debilidad aún mayor. Con el paso de los años, las señales de su condición se hicieron imposibles de disimular para quienes lo veían de cerca. La frente prominente, los ojos ligeramente separados y el andar inseguro eran solo la superficie. Lo más grave ocurría por dentro. Cada caída, por pequeña que fuera, podía causarle una fractura. La deformación progresiva de su esqueleto le provocaba dolores constantes y lo obligaba a descansar con frecuencia. En una época en la que cualquier herida abierta podía infectarse y acabar en fiebre mortal, la fragilidad de sus huesos lo ponía en riesgo cada día. Aún así, la maquinaria política de la corte no podía detenerse. Oficialmente, el príncipe era presentado como sano y fuerte. Las apariciones públicas eran cuidadosamente planificadas. Recorridos breves, discursos que no requerían esfuerzo físico, retratos pintados con rasgos idealizados. Se organizaban eventos en los que aparecía montado a caballo, aunque, en realidad, permanecía sentado en una silla de montar especialmente adaptada, con sirvientes ocultos listos para ayudarlo en cualquier momento. La imagen que llegaba al pueblo era la de un heredero vigoroso. La realidad era un joven que necesitaba apoyo incluso para levantarse de una silla. Durante su adolescencia, los problemas se intensificaron. La hidrocefalia no tratada afectaba su visión, le provocaba migrañas tan intensas que debía permanecer días encerrado en la penumbra, y sus huesos, cada vez más deformados, reducían su movilidad. Las audiencias y banquetes eran para él pruebas de resistencia física y mental.
Muchos embajadores extranjeros, al regresar a sus países, enviaban informes secretos en los que describían a un príncipe de salud delicada, incapaz de sostener una conversación larga de pie, con un semblante cansado y un caminar torpe. Esas descripciones, aunque no se hacían públicas, circulaban entre las cortes europeas y sembraban dudas sobre su capacidad para reinar. La presión aumentó cuando llegó el momento de asegurar un matrimonio. Para garantizar la estabilidad política del reino, era imprescindible que se casara y tuviera descendencia. Sin embargo, las candidatas de las familias más influyentes eran reticentes. No se trataba solo de la salud física del príncipe, sino también del riesgo de que cualquier hijo heredara sus enfermedades. Finalmente se pactó una unión estratégica con una joven noble que, al llegar a la corte, descubrió rápidamente la magnitud de las dolencias de su esposo. La convivencia fue formal, pero distante. Las obligaciones dinásticas chocaban con la dura realidad de un matrimonio en el que las limitaciones físicas y el dolor crónico marcaban el día a día. Los tratamientos que recibía eran un reflejo de la medicina limitada de su tiempo. Sangrías periódicas para purificar la sangre, tónicos de metales pesados, emplastos de hierbas aromáticas aplicados en las articulaciones y largas sesiones de oración y ayuno bajo la creencia de que la fe podía obrar milagros en su cuerpo. Ninguno de estos métodos, por supuesto, lograba frenar la progresión de su enfermedad. Al contrario, muchos lo debilitaban más, privándolo de nutrientes y exponiéndolo a intoxicaciones lentas. A pesar de todo, el día de su coronación llegó. Fue un evento planificado al milímetro para ocultar cualquier señal de fragilidad. El recorrido fue más corto de lo habitual, los tronos y estrados se adaptaron para que pudiera sentarse discretamente, y los discursos fueron pronunciados por oficiales en su nombre. A ojos del pueblo, el nuevo rey estaba listo para liderar. A ojos de quienes conocían la verdad, su reinado sería una carrera contra el tiempo. Desde ese momento, su vida se convirtió en un delicado equilibrio entre cumplir con las exigencias del cargo y sobrevivir a las limitaciones de su cuerpo. Las audiencias se acortaban, las reuniones de consejo se celebraban en salas cercanas a sus aposentos, y las campañas militares eran dirigidas desde la distancia a través de mensajeros y consejeros de confianza. El peso del reino recaía más en quienes lo rodeaban que en él mismo. Suscríbete si te gusta el video, porque aquí desnudamos la historia hasta mostrar lo que los retratos y las leyendas se esfuerzan por ocultar, y aunque su ascenso al trono parecía un triunfo, en realidad era el inicio de un reinado en el que la fragilidad física y la política implacable chocarían sin piedad. Lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su cuerpo, sino también la estabilidad de todo el reino. El inicio de su reinado estuvo marcado por un cuidadoso ejercicio de control de la imagen pública. Cada aparición, cada discurso y cada celebración eran orquestados con precisión para minimizar el impacto visual de sus dolencias. Los eventos oficiales se programaban en horarios en los que sus dolores de cabeza eran menos intensos, y el protocolo establecía pausas frecuentes para que pudiera descansar sin que el público lo notara. Las audiencias con embajadores se limitaban a conversaciones cortas, cuidadosamente ensayadas, para evitar que la fatiga o un mareo repentino revelaran su fragilidad. Aún así, los rumores nunca se apagaron del todo. En las tabernas, en los mercados y en las plazas, la gente murmuraba sobre el rey que apenas podía mantenerse en pie, sobre sus pasos cortos y vacilantes, sobre la palidez que ni el maquillaje más espeso lograba ocultar. Los embajadores extranjeros, aunque tratados con la máxima cortesía, percibían la tensión en la corte. Había un equilibrio frágil entre mostrar al monarca como figura de autoridad y esconder sus limitaciones físicas para no poner en duda la estabilidad del trono. En el interior del palacio, su vida era un ciclo constante de tratamientos y adaptaciones. Cada mañana comenzaba con la visita de médicos y curanderos. Revisaban la presión en su cabeza, observaban el estado de sus extremidades, aplicaban ungüentos calientes para aliviar las articulaciones y le ofrecían infusiones destinadas a fortalecer el espíritu. Pero gran parte de estos remedios eran poco más que placebo. La medicina del momento no podía vaciar el líquido acumulado en su cráneo ni endurecer unos huesos que, por su naturaleza, nunca alcanzarían la resistencia necesaria. El único objetivo real era aliviar el dolor y mantenerlo lo suficientemente estable para cumplir con sus obligaciones. Pese a todo, intentó desempeñar su papel de monarca con dignidad, presidía consejos, revisaba leyes, recibía informes sobre la situación militar y económica del reino. Sin embargo, cada decisión debía tomarse en un entorno protegido.
Las largas reuniones lo agotaban y muchas veces delegaba en sus consejeros la ejecución de las órdenes. Esto abrió una puerta peligrosa: el aumento del poder de ciertos nobles y ministros que, conscientes de la debilidad del rey, comenzaron a influir en las decisiones reales para su propio beneficio. En el plano diplomático, la situación era igualmente delicada. Las potencias vecinas observaban de cerca cualquier signo de debilidad. Una monarquía con un líder enfermo era un blanco fácil para presiones externas, exigencias desmedidas o incluso para conspiraciones internas. El matrimonio del rey, pensado para reforzar la posición de la corona, no mejoró demasiado las cosas. Su esposa, aunque cumplía con las obligaciones públicas, sabía que la salud de su marido no permitiría un gobierno activo y prolongado. La presión para producir un heredero sano se convirtió en un tema recurrente en la corte, y cada mes, sin noticias de un embarazo, aumentaba la ansiedad entre los consejeros. A pesar de las dificultades, el rey intentó mantener viva la tradición de la monarquía como símbolo de unidad. Se hicieron esfuerzos para organizar festivales y eventos públicos que fortalecieran el vínculo entre la corona y el pueblo, pero en muchos casos su presencia era meramente simbólica. Asistía unos minutos, saludaba desde un balcón y se retiraba discretamente, dejando que otros continuaran la celebración. Esta distancia, aunque necesaria para su salud, comenzó a generar una percepción de desconexión entre el monarca y sus súbditos. Las tensiones internas no tardaron en manifestarse. Algunos nobles empezaron a cuestionar en círculos privados la capacidad del rey para gobernar. Otros veían en su fragilidad una oportunidad para acumular poder, asumiendo funciones que antes correspondían exclusivamente a la figura real. Los documentos de la época muestran cómo el sello del monarca se utilizaba con mayor frecuencia en decretos preparados por terceros, lo que de hecho significaba que gran parte del gobierno estaba en manos de sus asesores más cercanos. El aspecto militar del reino también se vio afectado. Aunque el rey apoyaba a sus ejércitos moralmente y supervisaba las campañas desde la distancia, nunca pudo liderar personalmente una expedición ni aparecer en un campo de batalla. En una era en la que la imagen del monarca como guerrero era fundamental para inspirar lealtad y respeto, su ausencia física en la guerra debilitaba la moral y el prestigio de la corona. Las tropas seguían luchando bajo su bandera, pero la figura de un soberano al frente de su ejército, espada en mano, era algo que este reino nunca llegó a ver durante su mandato. Su salud, por supuesto, no mejoró con el tiempo. La hidrocefalia avanzaba, provocando episodios de visión doble, pérdida de equilibrio y fuertes jaquecas que lo obligaban a permanecer en cama durante días. Sus huesos, frágiles desde el nacimiento, se deformaban más con cada año, lo que le provocaba dolores crónicos y le impedía caminar sin ayuda. Los médicos experimentaban con todo tipo de tratamientos, desde compresas frías en la cabeza para aliviar la presión hasta masajes con aceites exóticos y baños de hierbas destinados a purificar el cuerpo. Nada resultaba efectivo a largo plazo. La vida íntima del rey también estaba marcada por estas limitaciones. Los momentos de cercanía con su esposa eran raros, interrumpidos por el cansancio, el dolor o los tratamientos médicos. Los rumores sobre su capacidad para engendrar hijos crecían, y en una época en la que la descendencia directa era crucial para evitar disputas sucesorias, este asunto se convirtió en una preocupación política de primer orden. Algunos sectores de la nobleza empezaron a considerar discretamente posibles alternativas de sucesión, mientras que otros presionaban para que el matrimonio real recibiera asistencia médica que pudiera mejorar las posibilidades de concebir. Mientras tanto, el pueblo veía cada vez menos a su soberano. Su figura, antes retratada con pompa, comenzó a desvanecerse en la memoria colectiva. Las historias sobre su fragilidad se mezclaban con leyendas exageradas y no faltaban quienes lo describían como un hombre que apenas salía de su cámara real. Este distanciamiento, sumado a la creciente influencia de sus consejeros, alimentaba la idea de que el verdadero poder ya no residía en la persona del rey, sino en un reducido grupo de hombres que actuaban en su nombre. Aún así, el monarca conservaba un fuerte sentido del deber. En los momentos en que su salud le permitía, participaba activamente en decisiones importantes, especialmente en asuntos de justicia y diplomacia. Tenía una notable habilidad para mediar en conflictos y para escuchar a diferentes facciones antes de tomar una decisión, cualidad que, pese a su debilidad física, le valió el respeto de algunos de sus más acérrimos críticos. Sin embargo, cada victoria política parecía tener un coste físico elevado, dejándolo exhausto y confinado a sus aposentos durante días.
Con el paso de los años, las tensiones internas en el reino crecieron, los impuestos aumentaban para sostener campañas militares y proyectos de infraestructura, y el pueblo, ya fatigado por las dificultades económicas, empezaba a mostrar signos de descontento. Aunque no se le culpaba directamente al rey, su incapacidad para aparecer en público y calmar los ánimos en persona limitaba su capacidad de controlar la situación. En medio de este escenario, un nuevo problema se sumó a su lista de males: infecciones recurrentes en las articulaciones, probablemente relacionadas con su fragilidad ósea y su sistema inmunitario debilitado. Estas infecciones lo dejaban postrado durante semanas, aumentando las ausencias en eventos oficiales y forzando a la corte a recurrir cada vez más a regentes temporales. La última etapa de su vida y reinado fue una lucha constante contra un cuerpo que, día tras día, le recordaba sus límites. La hidrocefalia, que lo había acompañado desde el nacimiento, alcanzó un punto crítico. Los episodios de dolor de cabeza se volvieron más frecuentes e intensos, al punto de que en algunos días no podía soportar la luz ni el sonido. Su cráneo, ya deformado por años de presión interna, le daba un aspecto inconfundible. Sus ojos, hundidos y enrojecidos, delataban noches de insomnio y días enteros sin descanso real. El deterioro físico comenzó a reflejarse en el gobierno. Aunque seguía recibiendo informes y tomando decisiones clave, cada vez dependía más de sus consejeros para ejecutar las órdenes y mantener el reino funcionando. Su consejo privado se convirtió en el verdadero centro de poder, algo que generó divisiones internas. Algunos nobles lo defendían, asegurando que seguía siendo el alma del reino, mientras que otros lo acusaban en privado de ser apenas una figura decorativa, un símbolo sin fuerza real. En lo personal, la presión por asegurar un heredero se volvió insoportable. Los intentos de su matrimonio por concebir un hijo habían fracasado, y los médicos de la corte, con sus limitados conocimientos, no podían ofrecer soluciones reales. La reina, aunque públicamente mantenía una actitud leal y respetuosa, pasaba cada vez más tiempo fuera de sus aposentos, lo que alimentaba rumores sobre una posible separación emocional. La falta de descendencia directa avivaba las intrigas en torno a la sucesión. Candidatos alternativos empezaban a ser mencionados en susurros en los pasillos del palacio. El pueblo, por su parte, veía cada vez menos a su soberano. Sus apariciones públicas eran tan escasas que cada una se convertía en un acontecimiento. Sin embargo, el tiempo y la enfermedad habían dejado huellas evidentes. Su andar lento, la postura encorvada, las manos temblorosas. Muchos evitaban mirarlo directamente, como si su fragilidad fuera un recordatorio incómodo de la mortalidad de todos, incluso de los reyes. A pesar de todo, intentó mantener cierta autoridad. Aún en sus peores días, recibía a delegaciones y escuchaba las peticiones de su pueblo, aunque las reuniones fueran breves. Su carácter, marcado por la resiliencia y la paciencia, le ganaba simpatías entre quienes lo trataban personalmente, pero la realidad era que el reino vivía un momento de transición, donde el poder se ejercía más en las sombras de los salones del consejo que en la figura central del trono. En los últimos años, las complicaciones médicas se agravaron de forma alarmante. Las infecciones articulares, que lo habían atormentado, se extendieron a otras partes del cuerpo. La fiebre se volvió una visitante frecuente, debilitando aún más su ya frágil constitución. Las noches sin sueño, combinadas con el dolor constante, mermaron su ánimo. Hay registros de cartas enviadas por médicos de confianza a sus homólogos en otros reinos, describiendo su estado con una mezcla de impotencia y resignación. A esto se sumó un accidente doméstico que marcó un punto de no retorno. Un día, intentando desplazarse por sus aposentos sin ayuda, perdió el equilibrio y cayó. El impacto, aunque aparentemente menor, le provocó una fractura grave en la cadera. Para alguien con huesos sanos, habría sido un problema serio. Para él, fue una sentencia. La recuperación fue lenta y dolorosa y lo dejó prácticamente inmovilizado. A partir de entonces, cualquier desplazamiento requería la ayuda de varios sirvientes o el uso de sillas especiales. El accidente no solo limitó su movilidad, sino que también redujo su presencia en asuntos de Estado. Durante meses, las decisiones se tomaron en su nombre, pero sin su participación directa. El pueblo comenzó a acostumbrarse a un gobierno donde el rey era más un símbolo que un actor activo. Esto, en un contexto político siempre volátil, abría la puerta a tensiones y maniobras peligrosas dentro de la nobleza. A pesar de su estado, no perdió del todo la lucidez.
En los momentos de claridad, dedicaba tiempo a revisar las leyes, a escuchar informes militares y a dictar cartas personales a monarcas extranjeros. Mantuvo la diplomacia como una herramienta vital, buscando asegurar que su reino no quedara aislado ni vulnerable. Sin embargo, incluso estas tareas eran agotadoras y cada sesión de trabajo debía interrumpirse para permitirle descansar. La relación con su esposa, aunque nunca fue del todo cercana, se transformó en algo más parecido a una alianza política que a un matrimonio. Ella asumió algunas funciones representativas en su lugar, apareciendo en eventos y recibiendo embajadores. Esta visibilidad incrementada de la reina despertó habladurías sobre si estaba acumulando demasiado poder o preparándose para influir en la elección de un sucesor. Consciente de que su tiempo era limitado, el rey comenzó a preocuparse más por el legado que dejaría. Ordenó la recopilación de documentos, crónicas y decretos para asegurar que su reinado quedara registrado con dignidad, y no solo como la historia de un monarca enfermo. También dio instrucciones precisas sobre su entierro, buscando que fuera solemne pero sin excesos, un reflejo de la sobriedad con la que había aprendido a vivir. El final llegó en una noche fría, después de varios días en los que apenas pudo comunicarse. La fiebre había regresado con fuerza y, según cuentan, sus últimas horas transcurrieron en silencio, rodeado solo por unos pocos leales. Su muerte no fue repentina, pero sí marcó el cierre de una etapa difícil para el reino. Los preparativos para su sucesión se activaron de inmediato, revelando que muchos ya tenían listas sus alianzas y estrategias. El funeral fue un acto de equilibrio político y homenaje real. Miles asistieron para despedirlo, aunque la multitud estaba dividida entre quienes lo recordaban con respeto y quienes lo veían como un reinado perdido en manos de otros. La procesión recorrió las calles principales y el ataúd, cubierto con el estandarte real, fue llevado hasta la cripta familiar, donde descansaría junto a sus antepasados. La historia del rey nacido con huesos líquidos y una calavera llena de agua se convirtió en una advertencia y en una leyenda. Para algunos fue un ejemplo de fortaleza ante la adversidad, un hombre que, pese a estar condenado desde la cuna, cumplió con su deber hasta el final. Para otros fue la prueba de que las monarquías basadas en linajes cerrados y endogámicos podían engendrar no solo reyes, sino también tragedias humanas. Su caso también dejó un eco en la medicina de la época. Aunque los diagnósticos eran rudimentarios, su enfermedad despertó interés entre médicos y estudiosos, que empezaron a cuestionar algunas prácticas y a buscar explicaciones más allá de las supersticiones. No se trataba solo de un monarca enfermo, era una muestra visible de cómo la biología podía desafiar incluso al poder más absoluto. Con el paso del tiempo, su imagen se transformó. Las generaciones posteriores suavizaron los relatos sobre su fragilidad, enfatizando en cambio su diplomacia, su prudencia y su capacidad para mantener el Reino unido pese a no poder liderar desde el campo de batalla. Pero bajo esa versión edulcorada, la verdad seguía presente para quienes conocían los registros. Fue un rey cuya vida estuvo marcada por un cuerpo que nunca le permitió ser libre. Y quizás esa sea la lección más humana de su historia. La grandeza no siempre se mide por conquistas o victorias militares. A veces reside en seguir de pie o sentado en un trono cuando todo conspira para que caigas. En cumplir con un papel que no pediste, sabiendo que cada día podría ser el último en el que tengas fuerzas para hacerlo. Suscríbete si te gustó el video, porque aquí no ocultamos las debilidades tras una corona, las mostramos para entender mejor el peso real del poder.